Clases grabado. Ya, chiquillos, espero que ahora sí esté bien la publicación en tercero medio como corresponde. La clase anterior me equivoqué y estuve revisando la evaluación con el electivo. Así que, de todas formas, le envié el puntaje a todos. Así que todos tienen su puntaje para la evaluación. Quien no lo tenga, se lo puedo entregar, no hay ningún problema. Pero eso sí que les pido las disculpas por quienes estaban esperando el link de la conexión, pero ahí me avisaron en el electivo como al final, que estaba haciendo clases solo al electivo y no a todo tercero medio. ¿Qué hicimos esa clase? Básicamente revisamos la evaluación, pero insisto, quien aún no tenga su puntaje, porque sea que no le llegó el correo cuando envía el puntaje, me puede decir y le doy eh, el puntaje sin ningún problema, para que tengan claro eso, las disculpas. ¿Qué les acabo de adjuntar para su trabajo? La evaluación, esta evaluación número 1, en el sentido es que es una actividad evaluada, a diferencia de la evaluación anterior, que son vía formato más parecido a lo que son pruebas. Esta es la primera actividad evaluada, que va a ser una actividad práctica, y que ya tienen publicado como tarea el plazo máximo de entrega, que es el próximo miércoles. ¿Sí? No este miércoles que viene, no mañana, sino que el miércoles subsiguiente. Esta actividad, la idea es que nosotros, a partir de lo que ya estábamos viendo, que eran teoremas respecto a los ángulos que se producen dentro de la circunferencia, nos quedan 3 teoremas más por ver, que son relaciones métricas con las cuerdas o rectas en la circunferencia. Y son esos 3 teoremas los que vamos a abordar de una manera distinta, es decir, no yo presentando y tratando de demostrar desde dónde salen esos teoremas, sino que la idea es un poco invertir esto y que ustedes den la explicación de dónde vienen y ustedes investiguen de dónde salen estos famosos teoremas. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Si uno va acá a trabajo en clases, ahí tienen la actividad, cada uno de ustedes tiene una copia del archivo. Reitero, esto sé que muchos ya saben cómo trabajar en Drive, pero la idea es que no generen una copia nueva, sino que dentro del mismo documento usted hace, ahí lo presiona, hace clic y va trabajando dentro del mismo documento, eso se va guardando de manera automática, así que no hay problemas con que se le apagó el computador o cualquiera de las otras cosas que pueden ocurrir si están trabajando de manera independiente. Y después de que usted termine eso, solamente cierra el documento y pone enviar la tarea. Veamos en qué consiste esta famosa tarea que dura tantas clases. Consiste en lo siguiente. Aquí vamos a ocultar un poco las barras para que se vea lo mejor posible. Ahí está. Dice actividad evaluada número 1, relaciones métricas en la circunferencia. Es decir, que vamos a ver qué es lo que ocurre en cuanto a las medidas que se producen y algunos teoremas que tienen que ver con medidas tanto de cuerdas como de secantes como de tangentes. ¿Cuáles son las instrucciones de la actividad? Y cada uno tiene una copia de este mismo documento por si acaso. Dice, la actividad consiste en ir completando cada uno de los siguientes recuadros con la información solicitada. Simplemente eso. Hay ciertos recuadros donde se pide cierta información y usted los va completando. Debes hacer uso de GeoGebra o algún otro tipo de graficador. Ahí, graficador, para crear tus propias representaciones. ¿Sí? Es decir, que cualquier dibujo que se haga dentro de este archivo o que ustedes construyan dentro de este archivo, lo deben crear ustedes haciendo uso de GeoGebra o bien otro graficador si es que conocen o les gusta trabajar con otro. Tanto las demostraciones como los ejemplos deben ser escritos de manera personal. ¿A qué se refiere uno con esto? De que no puede parecer como si es que quiero explicar algo, demostrar algo, no puedo estar lleno de 5 trabajos con las mismas fotos. A eso se refiere. Cada uno tiene su forma de explicar las cosas, cada uno tiene su forma de escribir las cosas y eso es lo que se necesita. Aquí no estamos pidiendo demostraciones formales, pero sí explicaciones a la altura de tercero medio. Y cualquier explicación que ustedes hagan la tienen que escribir de manera personal. Eso es lo único que se solicita. Cosa que no aparezcan fotos de algunas páginas donde ahí pego la demostración sin entender ni siquiera lo que dice ahí, pero está la foto pega. Eso lo deben evitar o si no, ese punto esa puntuación simplemente no se considera. ¿Qué otra cosa dice? Que puedes cambiar el tema o diseño de la presentación y también agregar láminas si es necesario. Esta cantidad de láminas que están acá pueden ser más, ¿sí? Es decir, si es que yo tengo una demostración o una explicación que dar en torno a una de alguno de los teoremas,
y me faltan láminas que agregar, simplemente las agrego. Si no me gusta el color, lo cambio. Si no me gusta el diseño, lo cambio. Da lo mismo. Si lo que importa es que se cumpla con cada uno de los puntos solicitados que vienen a continuación. Y el puntaje máximo son 27 puntos. Ese es el total de puntaje de esta actividad. ¿Y en qué consiste? Vamos a ir viendo, analizando lámina por lámina, qué es lo que deben hacer. Ya, teoremas. Aquí comienza el trabajo, solo deben agregar su nombre. Y acá viene el primer teorema, teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Ahí está. ¿Qué dice? Este primer recuadro dice presentar el teorema de manera escrita. Es decir, que en este recuadro lo que deben hacer es escribir, no sé, sea una circunferencia y dos cuerdas dentro de ello, la definición que sea, se cumple siempre que el teorema. Eso ustedes lo investigan, lo buscan y lo escriben. Y acá debe estar el esquema geométrico que apoya el teorema. Por ejemplo, si yo digo y planteo el teorema del ángulo central, sea un ángulo central formado o subtendido por el arco AB, en el dibujo tiene que estar representado cuál es el arco AB. Si yo en el teorema de las cuerdas hablo de la cuerda AB y BC, tengo que estar presentando el esquema donde esté la cuerda AB y BC. Es decir, ambas cosas tienen que coincidir, tanto de lo que estoy escribiendo como teorema, como de la representación visual del teorema. Entonces, por eso hay que tener ojo importante con lo que uno va a editar o escribir. Debe coincidir. Si yo tengo una cuerda AB y en el dibujo en ningún momento tengo ninguna cuerda que sea AB, es porque una de las dos cosas no coincide. Una de las dos cosas está mal. ¿Y eso qué significa de manera práctica? Que el puntaje no está completo. ¿Sí? Entonces ahí es ojo con eso. Luego de esto, viene una lámina que dice demostración. ¿Y qué deben hacer acá? Explica a partir de qué principio se deduce el teorema. ¿Sí? Aquí, sencillo, aquí no es una demostración formal como uno tal vez la entiende en matemáticas, sino que una explicación de dónde se deduce ese teorema. Recuerden que nosotros cuando vimos cada uno de los teoremas sobre los ángulos dentro de los primeros 7 teoremas que vimos, uno demostraba eso a partir de ciertos postulados anteriores. Por ejemplo, ocupamos el teorema del ángulo externo. ¿Sí? En todo triángulo, la medida del ángulo externo a uno de los vértices es igual a la suma de los dos ángulos interiores contrarios. Entonces, desde ahí viene, y ahí se puede explicar muchas cosas del teorema. Entonces, eso es lo que va acá. ¿De dónde yo puedo deducir de que efectivamente el teorema se cumple? Porque recuerden que todos estos teoremas no salen de la nada, sino que son construcciones que van naciendo a partir de ideas previas. La idea es que aquí quede como súper claro desde dónde viene. Y la última lámina sobre este teorema dice ejemplo. Presenta un ejemplo resuelto que utilice el teorema demostrado. O sea, si es que aquí presentamos el teorema de las cuerdas, aquí explicamos de dónde viene el teorema de las cuerdas, aquí mostramos un ejemplo de cómo se utiliza el teorema de las cuerdas. Eso es todo. Recuerden que es parte de lo que está presentado en las instrucciones. No, aquí no va y pegamos una foto, sino que tiene que estar todo escrito por ustedes. ¿Sí? Por eso ocupen problemas sencillos, los problemas las pueden crear ustedes mismos, pero la idea, en base a tal vez otro, pero la idea es que aquí no peguemos una foto y esto se transforme en un set de fotos simplemente. Me refiero a fotos con ejercicios ya previamente resueltos de cualquier página donde pueden encontrar ejemplos. O sea, aquí está lleno de ejemplos, es solo de ver cuál es el más adecuado, ok, quiero hago mi propia representación y lo presento. Después viene el teorema de las secantes, ¿sí? Y exactamente el mismo procedimiento. Presentar el teorema de manera escrita, presentar el esquema geométrico del teorema, la demostración, ejemplo. Y el último, teorema de la secante y la tangente, nuevamente presentar el teorema de manera escrita, presentar el esquema geométrico, la demostración y el ejemplo. Y eso es todo. Con eso son 27 puntos totales. Entonces, recapitulando, estos son los 3 teoremas que vamos a ver en cuanto a relaciones métricas y la vamos a trabajar a la inversa, que fue
la primera serie de teoremas en donde yo les presentaba los teoremas y tratamos y explicamos y demostramos algunos. Ahora la idea es que usted busque cuáles son los teoremas, trate de comprenderlos, cosa que después solo nos dediquemos a aplicarlos. ¿Sí? Posterior a estas clases, a cuando ustedes entreguen este trabajo, vamos a repasar los tres teoremas y luego nos vamos a dedicar a resolver problemas geométricos en donde se utilicen esto. No sé si hay alguna duda con esta actividad. ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar de presentar y vamos a tener la grabación.